Es el primer supuesto. Y el segundo supuesto es que la función, tu función f de x por lo menos, sea continua. Sea continua en el intervalo dado, ¿no? Ahora bien, uno puede relajar estos dos tipos de supuestos y, por ejemplo, cuando el intervalo no es acotado, uno habla de integrales impropias, lo vamos a definir. Y la otra, cuando la función puede que no sea continua en el intervalo b, pero tenga una discontinuidad infinita. Dentro de lo puede ser el extremo izquierdo, el extremo derecho, o uno de sus puntos interiores. Entonces, vamos a ver el caso A, primer caso. Caso I, cuando el intervalo es no acotado, ¿no? Entonces, cuando no es acotado, no es acotado. O sea, puede ser, por ejemplo, puede ser. Es fácil darse cuenta cuando tengo un intervalo no acotado. Puede ser un intervalo de esta forma, A más infinito, o puede ser un intervalo de la forma menos infinito B. Es un intervalo no acotado. O puede ser un intervalo de la forma menos infinito más infinito. Para cada uno de estos hay una definición. Entonces, voy a dar una definición cuando el intervalo es de la forma A más infinito. Entonces, lo primero que vamos a suponer aquí, supongamos, que f es continua, de que es continua, en un intervalo A más infinito. A es un número real, ¿eh? A más infinito. Entonces, definimos la integral impropia desde A al más infinito. Fácil darse cuenta cuando es impropia aquí porque uno de los límites de integración es infinito o menos infinito. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Simplemente calculamos la integral finita de A hasta B de f de x, como ustedes lo calculan siempre, pero hace entender el límite superior al más infinito. O sea, hace entender el b al más infinito. Ahora, puede ocurrir que este límite no exista. En ese caso, si el límite no existe, uno dice que la integral impropia diverge. Si existe el límite, uno dice que la integral impropia converge. Llamémosle 1 a eso, ¿no? Entonces, si el límite, si el límite 1 existe, o sea, es un número real, existe, diremos que la integral impropia la que está al lado izquierdo de 1, desde A al más infinito, de f de x, converge. Y va a converger al límite que uno calcula en la relación 1, converge. Bueno, en caso contrario, o sea, cuando el límite no existe, uno dice que la integral diverge. En caso contrario. Profe, ¿Dime? disculpe que no moleste, pero lo que pasa es que mi internet demoró un poco en cargar y me metí recién. ¿Podría Ya, explicarnos un pequeño resumen, por favor? Perdón que... ya al tiro.
En caso contrario, diremos que diverge. Déjame terminar aquí. En caso Gracias. contrario, diremos. No hay problema. Diremos que diverge. Ya voy a explicar nuevamente. Resulta que nosotros bueno, las clases anteriores, nosotros queríamos calcular este tipo de integral. Ese que estoy marcando aquí. Y uno de los supuestos que tiene esta integral, que el intervalo AB sea acotado. Y el otro, que el integrando f de x sea continua en el intervalo. Esas dos hipótesis me permiten aplicar el teorema fundamental del cálculo y poder aplicar la integral. Ahora bien, hay casos que se le llaman integrales impropios donde uno relaja estas propiedades. Puede que el intervalo no sea acotado. Por ejemplo, cuando no es acotado, el intervalo B no es acotado. Por ejemplo, puede ser de la forma A más infinito, menos infinito B, o menos infinito más infinito. Ese es cuando no es acotado. Así, por ejemplo, si vamos a suponer, si supone que la función f de x es continua en ese intervalo A más infinito, entonces donde define este integral, una definición nada más, desde A más infinito f de x, tú calculas la integral desde A hasta B, pero hace extender ese numerito, esa letra, que es una letra muda, digamos, ese, puedes colocar cualquier letra aquí, ese numerito lo hace extender al más infinito, para que te dé este al lado izquierdo. Entonces, puede ocurrir que este límite exista o no exista, pues es un límite. Cuando existe, vamos a decir que la integral impropia del lado izquierdo converge. Ahí, converge. Eso es lo que acabo de decir yo. Y si el límite no existe, vamos a decir que diverge. Entonces, ese es una integral impropia cuando el intervalo es no acotado y tiene esa forma. Es evidente que también hay una definición para cada una de estas. Para esta y para esta. Lo vamos a definir inmediatamente. Ahora, geométricamente, no sé si me entendió. O sea, me queda una duda. Eso, o sea, donde dice definimos, ¿eso es como una propiedad finalmente? Como que Definimos siempre... una definición, sí, una propiedad, como- definición, sí, tiene Ya, sentido, sí, una definición, definimos, si el límite existe, sí, definite. cuando el límite existe, es una definición. Ahora bien, si Sí, tú lo quieres interpretar geométricamente, lo que pasa es lo siguiente, mira, geométricamente, ¿qué es lo que ocurre? Tú puedes tener una función de este tipo, por decirte algo. Ponte que este X, este Y. Puede tener una asíntota tu función. Voy a colocarla aquí. Puede que tenga una asíntota aquí. Y tu función podría ser esta, que parte de aquí, qué sé yo, hace toda la vuelta. Y después se acerca a esa recta tanto como tú quieres. Si tú quieres, ¿no? Entonces, esa es tu función. La que está en roja es tu función. Entonces, tú quieres integrar, ese es un punto A, al más infinito. O sea, de aquí al más infinito. O sea, ¿qué es lo que haces tú? Corta aquí, consideras B ahí, y calcula ese pedacito de área. Ese. Pero si tú quieres el área total, tienes que hacer entender B al más infinito. O sea, si tú quieres toda esta área, digamos, pasando aquí, voy a colocar con amarillo, esa área, bajo la curva con su asíntota, tú tienes que calcular la integral desde A al más infinito. Entonces, si el límite existe, tiene sentido hablar de área bajo la curva aquí, lo que estoy achurando en amarillo. Pero es una definición. Si el límite existe, por eso digo, si el límite existe, este 1, diremos que converge y converge al número que tú calculas acá. En el caso contrario, si ese límite no existe, uno dice que diverge. Ahora bien, ese es un caso. Bueno, en forma análoga, vamos a definirlo acá, en forma análoga,
Si f de x es continua, en un intervalo de la forma en menos infinito d, por ejemplo, si puede ser abierto o cerrado, definimos, ¿cómo creen ustedes que vamos a definir esta integral? La integral de menos infinito a b de f de x de x. ¿Cómo se definirá esto? Geométricamente puedo tener este el caso, mira. Puede ser este tu caso. Voy a suponer que el eje x es una asíntota. Entonces tu función puede ser la que está en verde, en azul aquí. Puede haber una asíntota aquí, da toda la vuelta, qué sé yo. Entonces, aquí tú tienes tu punto B. Entonces lo que tú quieres es calcular el área bajo la curva aquí. Tú quisieras calcular esa área. Aquí hay una asíntota, Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Cortas aquí e integras desde A hasta B. Corta. O sea, vas a integrar de A hasta B. Entonces, para eso voy a calcular ese pedacito de área que está aquí. Pero, para que tenga sentido esto, tú vas a extender B al menos infinito. Entonces, toma el límite cuando A tiende al menos infinito. Entonces lo define de manera análoga. Llámale 2 a esto. De la misma manera, si el límite existe, uno dice que la integral impropia del lado izquierdo converge. Si el límite no existe, uno dice que la integral impropia del lado izquierdo diverge. ¿Ok? Sí. Profe, la asíntota siempre te la definen cuando dan los ejercicios, ¿cierto? Claro, está implícita. Puede que sea asíntota en general. Sí que te da un número. Vamos a hacer ejercicio de eso. Entonces vamos a decir aquí, si 2 existe, diremos que la integral, impropia, entonces se llaman impropia, converge. Vamos a decir que converge. Caso contrario, diríamos que diverge. ¿Y dónde converge? Al valor del límite, a este límite. En caso contrario, diríamos que diverge. Que diverge, ¿ya? Ahora bien, entonces, ¿qué definición, qué caso no acotado? Tendríamos el A más infinito, ahí está definida, de menos infinito a B, lo definimos como la página que estoy acá, aquí está definida, de menos infinito a B, y me falta definir cómo definimos la integral de menos infinito al más infinito. Entonces este es un caso, ¿no? En forma análoga, sí, hay un puntito. Ya no importa. Ahora, finalmente, en este caso, finalmente, si f es continua, en un intervalo de la forma menos infinito más infinito, definimos la integral desde menos infinito a más infinito de f de x de x. Bueno, simplemente lo definimos como la integral desde menos infinito a un punto cualesquiera, llámale c, f de x de x, más una integral desde un c al más infinito de f de x de x. Donde c es un número cualesquiera, no un número cualesquiera,
donde C, uno se lo elige, da lo mismo. Es un número cualesquiera. Tú te lo eliges, ¿ah? Uno se lo elige de manera tal que la integral sea fácil de calcular o de evaluar. Ahora, evidentemente, de la integral de menos infinito a un número es como la definimos antes. De menos infinito a un número, el caso 2. Este de aquí, ese es el caso 2. Y este de acá, desde un número al más infinito, es lo que yo definí al principio, al inicio. Desde un numerito al más infinito. Se llama la ecuación, el límite 1. Desde un número al más infinito. Desde un número al más infinito. Desde un número al más infinito es el caso 2. Caso 1, perdón. Entonces, vamos a decir que la integral impropia del lado izquierdo converge cuando ambas integrales del lado derecho convergen. En caso contrario, vamos a decir que diverge. ¿Ok? Anotemos eso, es importante. Entonces, si ambas integrales del lado derecho, si esta integral de menos infinito a c de f de x y la integral desde c al más infinito de f de x convergen, entonces diremos que la integral, entonces, se dice que esta integral de menos infinito al más infinito de f de x converge. Y va a converger a la suma de los dos valores que obtenemos. Converge. Profe, disculpe, pero ¿qué significa que convergieron? Sigo enredado con ese concepto. ¿Perdón? En este caso, en este tema, ¿qué significa que convergen? Mira, anda hacia atrás. Ya, yo digo que esta integral de menos infinito a más infinito, por definición, esto es una definición, la integral de menos infinito a c, f de x, más la integral de c al más infinito. Es una definición. Ahora, si tú miras la primera integral de menos infinito a c, es la que yo definí aquí, de menos infinito a un número. Menos infinito a un número. ¿Y cómo se define de menos infinito a un número? Como el límite 2. Ahora, si el límite 2 existe, es un número real, esta converge. Si no es un número real, o sea, el límite no existe, diverge. Lo mismo pasa, es en el caso 1 esto. Ya tú sabes cuándo converge esto. Ahora este de acá, y que es como el caso 2, porque es un número al más infinito. Perdón, caso 1. Y el caso 1 es este. La primera definición. Desde un número al más infinito se define con ese límite. ¿Cuándo converge esto? Cuando este es un número real, el límite es un número. Aquí dice, si el límite 1 existe, o sea, un número real, diríamos que la integral impropia converge, esta converge. ¿Me entienden? Ah, sí, ahora sí. Gracias, profe. Entonces, para terminar, como este se define con estos dos tipos de integrales, que es el caso 1 y el caso 2, vamos a decir que converge cuando ambas integrales convergen, esta y esta, o sea, con los límites con los cuales definimos las integrales sean números reales. Y va a diverger en caso contrario. Si convergen, entonces se dice que esta converge. En caso contrario, diremos que diverge. Profesor, Dime. ¿pero con qué convergen? ¿Perdón? ¿Con qué convergen? ¿Cómo con qué? ¿Es un número real? No va. No lo entiendo. Este tiene que ser un número real.
Si es un número real, converge. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer un ejemplo para que te des cuenta. Ahora si no sé si te entendí. ¿Y dónde va a converger? Si converge, entonces diríamos que esto converge. ¿Y dónde va a converger? Bueno, Sale aquí. al valor, los límites que calculábamos anteriormente. ¿Mm? Entonces vamos a hacer un ejemplo para que lo entiendan mejor. Mira, Bueno. vamos a hacer el ejemplo, aquí te van a dar cuenta al tiro. Voy a dar un ejemplo donde una converge, la otra diverge, etc. Mira, ejemplo. Ejemplos. Es facilito. Solamente tiene que saber integrar. Entonces dice, estudiar la convergencia de las siguientes integrales. Tengo ejemplo, vamos a dar ejemplo 1. Cuando digo que estudiar la convergencia, significa convergencia o divergencia. Estudiar la convergencia. Uno escribe así nada más, para uso del lenguaje. Estudiar la convergencia, pero en realidad uno dice la convergencia o divergencia. No lo coloca uno en la práctica, pero bueno, o divergencia. De las siguientes integrales, por ejemplo. Y en una integral, por ejemplo, del 0 más infinito de elevado a menos x de x. Y entonces, una integral desde 1 al más infinito, por ejemplo, de una partida por x de x. Ya vamos a hacer la solución de y. Bueno, ya. Y tenéis que, inmediatamente uno se da cuenta que es integral impropia, porque el intervalo no acotado. Y lo otro lado, por ejemplo, en el caso 1, la función f de x es la exponencial. Y esa es claramente continua en el intervalo dado. Es continua. En un intervalo dado, 0 más infinito. Eso es lo primero que tienen que darse cuenta ustedes. Es continua. Profe, pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? Perdón. ¿Por qué te das cuenta? Por las cotas, o sea, ya. No, porque elevado a menos x, es lo mismo que escribir 1 partido por elevado a x. Y el 1 es una función continua, por ser un polinomio. Y elevado a x va a ser también continua, porque la función exponencial, que no se anula nunca, nunca se anula. Entonces el cociente de funciones continuas es continuo. Porque elevado a x nunca va a ser 0. Siempre distinto de 0. Cualesquiera sea el x en R. Entonces por eso no se da cuenta que es continuo. Porque las funciones exponenciales en general son continuas. En todo su dominio. Y tú usas el álgebra de funciones continuas. Por ejemplo, el 1 partido por este cálculo 1, no sé, por decirte algo, x cuadrado menos 1. ¿Dónde no es continua esta cuestión? Esta. ¿Dónde no? En 1 y en menos 1. Sí. ¿Por qué no es continua? Porque el denominador se hace 0 en el 1 y en el menos 1. No es continua, esta no es continua. El 1 partido por x, ¿dónde no es continua? En el 1, o sea, en el 0. En 0, porque ni siquiera está definida. Bueno, y así, pero esta sí. ¿Ya? Esta sí. Esta es continua en el intervalo 0 más infinito. Por ser una función exponencial, se acabó. Luego, por definición. Profesor, ¿y los lados negativos? ¿Puede ser por ahí también? ¿Cómo? De Lado negativo. los lados negativos. Pero que yo estoy trabajando en el intervalo 0 más infinito, que te lo dice el intervalo aquí, 0 más infinito. Ah, ¿sí? ya. Me refiero solamente a la parte positiva. Sí, Porque sí. el problema me lo dice, ¿no? Nada más que por eso. Sí. Pero también en realidad elevado a menos x es continuo en todo R, en realidad. Este es continuo en todos los reales. Pero a mí no me interesa todos los reales, me interesa
dónde está definida la función. ¿Ok? Ahí me interesa. Ya, luego por definición, la integral desde el 0 al más infinito de lo menos x de x. ¿Cómo se define esta cosa? Ayúdenme. Bueno, tiene la parte 1, mira. Así lo definí. Desde a al más infinito se calcula por ese límite. O sea, si tú lo miras aquí, estoy integrando desde el 0 al más infinito. Entonces tú dices, bueno, si tú calculas la integral desde el 0 hasta un número, ese número es una variable muda, le puedes dar cualquier valor. Ya, yo lo puedo llamar b, le puedo llamar t, le puedo llamar p, lo que tú quieras. Calcula esa integral, pero después haces tomar el límite cuando b tiende al más infinito. Ese es por definición. O sea, mira, ¿cómo definíamos? Voy a volver hacia atrás. Eso es tenerlo claro. Desde el a al más infinito se define así, ¿viste? Lo voy a volver a escribir acá. Para que te des cuenta. El color en rojo más. Esa es la definición. La integral. Desde el a al más infinito de cualquier función, tú calculas la integral desde el a a un b y haces extender b al más infinito. Esa definición no hay nada que aprender ahí, es simplemente definición. Entonces aquí el a vale 0, ¿viste? Entonces hay que ver qué pasa con ese límite. ¿Existirá ese límite? No existirá. Si existe límite, converge. Si no existe, diverge. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, ahora hay que calcular la integral. Pues. Calculamos la integral. El límite, cuando b tiende al más infinito, y calculamos la integral. Aquí en el paréntesis. ¿Cuál es la integral de...? Voy a borrar todo lo que está ahí, ¿eh? ¿Cuál es la integral de elevado a menos x? ¿Cuál es? Esa la saben ustedes. Bueno, que se olvidaron. Bueno, tengo que buscar una función cuya derivada es de elevado a menos x. En este caso es menos elevado a menos x más una constante. Sí, una constante. Entonces tú escribe ahí. Escribe. Menos 1, o sea, dividido por e elevado a x, ¿o no? ¿Perdón? Menos 1 por e, o sea, dividido e elevado a x. Claro, esto lo puedes escribir así. Menos 1 partido por elevado a x. A una constante. Como tú quieras escribirlo ahí. Da lo mismo. Ya, pero evaluámoslo. Entonces aquí te da menos elevado a menos x. Esa es la integral. Y lo evalúas entre 0 y b. Vamos a seguir aquí, ¿eh? Sigamos aquí. Y voy a borrar esta definición. Para no irme a la otra página. Sigamos aquí. Ya, pues sigamos. El signo menos lo puedes sacar fuera. Tienes el límite cuando b tiende a más infinito. Y en vez de colocar elevado a menos x, tú puedes colocar aquí, no sé, voy a escribir elevado a menos b, menos, evaluamos en el 0, elevado a 0, elevado a menos 0, ya escribí ya. Y ese es menos límite. Cuando b es grande. Bueno, e elevado a menos b, lo mismo que escribir 1 partido por e elevado a b. Y elevado a menos 0 ahí,
Bueno, e elevado a 0 nomás. Y elevado a 0 es 1. Así que menos 1. Entonces la pregunta que tú tienes que hacerte aquí, voy a escribir aquí en esta parte, ¿dónde va este límite de 1 partido por elevado a b? Cuando b es grande, mira. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Dónde va ese límite? Vale 0, ¿no? Vale 0, evidente. Porque es 1 partido por número grande. 1 partido por 1.000.000, ese es 0 en el límite. Así que ese límite, 1 partido por elevado a b, va a 0. Como hay un 1 aquí, menos 1 todo el paréntesis. Y como hay un signo menos, el límite te da 1. Digan ustedes, ¿el límite existe o no existe? Evidente, porque es un número real. Entonces, por ser número real, entonces la integral converge. Entonces, la integral da converge. Converge. Y más aún, ¿dónde converge? A 1, por el límite que está ahí. Más aún. Más aún. Converge y converge a 1. Entonces tú escribes aquí. Más aún, la integral desde 0 a más infinito t elevado a menos x de x, esa cosa te da 1. El límite vale 1. ¿Ok? Eso es cuando converge. Porque puede que el límite no exista. En nuestro caso existe el límite. ¿Ok? Converge la cosa. Y converge a 1. Ahora, ¿cómo se puede interpretar geométricamente? A ver, veamos interpretación. Porque tu función es interpretación geométrica. Interpretación geométrica. Bueno, todos saben cómo es la gráfica de la función f de x igual elevado a menos x. Y lo vamos a graficar entre 0, bueno, mayor o igual que 0, ¿no? Ahí, con x positivo. Entonces, si tú la graficas, todos la conocen esta gráfica, y si no la conocen, la aprietan las teclas nomás y usan el software para graficar, ¿no? Porque puede que sea más complicada la función. Pero ustedes tienen una aplicación para graficar, ¿no? El GeoGebra. No sé cuántas veces le he dicho yo. O el otro que yo uso acá, que lo tengo en mi celular. ¿Cuál es? ¿Cuál es mi celular? Grafíquenlo en el celular para que no tengan problemas. Después, aunque esta refacilita, pero si fuera más complicado, el Grapher. Cualquiera de los dos. Oye, tengan estos software listos para la prueba, ¿ya? Me interesa más eso, que es mucho más facilito. Bueno, elevado a 0 vale 1. Voy a colocarlo en azul. Vamos, aquí vale 1 ahí. Y después hay una asíntota aquí. Así, qué sé yo. Y acá se acerca a 0 tanto como tú quieres, pero como una asíntota. Entonces, lo que yo le estoy pidiendo finalmente, cuando quiero integrar desde 0 al más infinito, esto es 0, del 0 al más infinito, estoy calculando el área bajo la curva aquí. Pero parece que esto no termina nunca. Pero sí termina. Porque en el infinito la cosa te da 1. Entonces, el área de tu curva con respecto a tu asíntota o el eje X vale 1. Entonces, todo lo que está en rojo, es la integral del 0 al más infinito, ¿no? De elevado a menos x de x. Entonces se puede interpretar como el área bajo la curva y su asíntota, que en este caso la asíntota del eje x. Entonces esto vale, el límite vale, el área vale 1 si tú quieres.
Ya, eso es geométricamente. ¿Está bien? Veamos el otro caso. El otro caso era, aquí mismo lo vamos a empezar a hacer. El caso 2 sí. Era la integral. Voy a volver a escribir la integral desde el 1 al más infinito. Esta función 1 partido por x de x. Pues bien, primero tenemos que ver cómo esto funciona integrando dentro del intervalo. Esta funciona integrando. ¿Es continua dentro del intervalo o no? ¿O dónde no es continua? Porque 1 partido por x, ¿dónde no es continua? En cero. En 0, pero el 0 no está en el intervalo porque dice desde el 1 al más infinito. Así que se va a ser continua dentro del intervalo. Eso es lo primero que tienen que darse ustedes. ¿Cómo? Como el f de x, que es 1 partido por x, es continua en el intervalo dado en 1 más infinito. Entonces, por definición, ¿esto es una definición? No, entonces, por definición, la integral dada, desde 1 más infinito, coloquemos la f de x, va a ser igual, bueno, calcula la integral desde 1 a cualquier letra aquí. Yo le llamo b, pero usted puede colocar cualquier letra. 1 partido por x de x, y hace extender b al más infinito. Entonces, si el límite existe, la integral impropia converge. Si el límite no existe, la integral impropia diverge. Entonces, para ello, necesito calcular cuánto va la integral de 1 partido por x de x. H conocido. Porque aquí me dice por la integral de 1 partido por x. ¿Cuál es la integral de 1 partido por x de x? Logaritmo natural de x. Ok, logaritmo natural de x. Claro, logaritmo valor absoluto de x más una constante, ¿no? Bien, pero vamos a hacerlo. Ya la primitiva es fácil de calcular, así que, o la integral indefinida. Entonces va a ser el límite, cuando b es grande, y aquí tú colocas, este es el logaritmo en valor absoluto de x, y evalúas entre 1 y b. Bien, pues. Tengo que ir a la próxima página. Ya voy a la otra página. Ahí. Entonces evaluamos. Es el límite. Cuando b tiende a más infinito. Y aparece logaritmo en valor absoluto de b menos el logaritmo de 1. Bueno, el logaritmo en valor absoluto de 1 es 1, no es 0. Así que el límite cuando b tiende a más infinito, simplemente tú colocas el logaritmo de b nomás. ¿Por qué de b? Porque como b tiende a más infinito, en particular b es un número grande. B puede ser 1 millón, 2 millones, 8 millones. Es un número grande, por lo tanto tiene que ser positivo. Así que el valor absoluto de b es b nomás. ¿Y dónde va ese límite del logaritmo de b cuando b es grande? ¿Qué me dicen ustedes? Cuando b es grande, el logaritmo número grande, ¿qué es lo que es? Vale, infinito, ¿no? Más infinito, claro, más infinito. Más infinito. De hecho, cuando tú quieres graficar la función logaritmo, la función logaritmo es así, ¿no?
Hay una cinta aquí, sigue para allá, sigue para acá, pero se te da. Ese es 1. Entonces aquí tengo la función igual. Cualquier logaritmo logaritmo de x, ¿no? Entonces cuando x es grande, ese te da el más infinito. Y el más infinito es un número real, ¿o no? Bueno, ¿converge o diverge la integral? Porque decía aquí, pues. Diverge. Diverge, claro. Porque decía aquí, aquí mira, la definición. Si el límite existe, uno dice que converge. En caso contrario, o sea, si el límite no existe, como real, no existe porque más infinito no es real, diverge. Por lo tanto, como esa cosa no es un número real, la integral diverge. Eso no es, cuidado, eso no es real. Luego la integral diverge, se acabó el problema. Luego, la integral dada de 1 más infinito, 1 partido por x de x, diverge. O sea, si tú quieres, como en el caso anterior, tú tienes una función así, ¿no? Este sí, que este sí. Entonces tu función es 1 partido por x, pero va del 1 al más infinito. Esa es tu función, 1 partido por x. Entonces el 1 estaría por aquí, por ejemplo, ubicado. Ahí está el 1. La imagen estaría por aquí también, que vale 1 ahí. Entonces tu función hace esto. También es un asíntoto de aquí. Entonces uno quisiera saber que si tengo una integral acumulada, aquí hay una área bajo la curva acumulada. El problema está que cuando te integro desde 1 al más infinito, 1 partido por x de x, la cosa te da al más infinito, diverge. O sea, esto no se acumula en un área, como el caso anterior. En el caso anterior sí se acumula porque la función decae rápidamente hacia el eje x por ser exponencial, decrece rápido. Por ejemplo, la función elevado a x, esa cosa crece rápido. Sí. Crece rápidamente. Por eso cuando uno habla de infecciones, crece exponencialmente. Se te da al infinito rápidamente. Ahora, si quieres vacuna, tú crees que decrezca esto rápidamente y se te da a cero casi inmediatamente, como la función exponencial. Bueno, estoy hablando en términos de lo que está pasando. Pero a la 1 partido por x no decae tan rápido, decae lentamente. Incluso si tú calculas el área, no hay un área acumulada. Entonces aquí no puedes hablar de un área bajo la curva, ¿ya? Y tu asíntota. Así que tienes 2 ejemplos donde tú tienes integrales impropias, donde una converge y otra diverge. A ver otro ejemplo más. Ejemplo 2. No sé si me entendieron hasta el momento. Lo único que tienes que calcular la integral y después calcular el límite. Y no hay nada nuevo, digamos. Por ejemplo, se pide aquí un ejemplo 2. Un ejemplo 2. A propósito de áreas. Dice, determine el área bajo la curva el área bajo la curva, sé que existe, ¿no? Bajo la curva de la función. Usted haga la gráfica de esta función. ¿Qué es esta? 1 partido por 1 más x cuadrado. Entonces te pide un área. Media rara, pero área. Entonces, si tú haces la gráfica, la función que está acá, es una función par, es como una campana.
Por eso es que conviene tener el software. Voy a pintarlo azul. Aquí tengo asíntota. Aquí es como una campanita ahí. Y hay una simetría con respecto al eje X. Entonces, lo que se pide es calcular el área determinar el área bajo la curva de esta función. O sea, la curva debería ser esta, ¿no? Sé que está pintado de rojo. Bueno, este seguirá, no sé si se acumula en algún valor. Entonces, la función que está pintado de azul, la gráfica que está pintado de azul representa la función. Entonces, ¿cuál sería su área según nuestra definición? Bueno, como aquí son asíntotas, el eje X es una asíntota. ¿Cómo se dan cuenta que es asíntota, chiquillos? Es una buena pregunta. ¿Pero cómo sabe que no cruza el eje X? Bueno, una buena pregunta. La función, si abajo fuera 0, no existiría la función. Y nunca se hace 0, claro, nunca se hace 0. Claro. Por ejemplo, es una manera de mirarlo. Otra manera de mirarlo, claro. Cuando tú quieres asíntota, tú calculas el límite, ¿no? Cuando X es grande. Entonces, el límite cuando X es grande de esa función da 0. Entonces significa que esa que está aquí es una asíntota horizontal. Esto es cálculo 1. Cálculo, no se llama cálculo 1 para ustedes, se llama cálculo diferencial. Diferencial. O sea, se acerca a 0 sin nunca tocarlo. Lo mismo pasa con límite cuando X tiende a menos infinito. También va a 0. O sea, y entonces también este sería una asíntota. Bueno, al 0 una asíntota horizontal. Ahora, ¿por qué? Mira, fíjate que también. Bueno, así el área. Luego, aquí voy a escribir. Luego, el área que tú te pides. ¿Cuál sería el área para usted? ¿Entero de dónde hasta dónde? Porque esto no se acumula, aquí se acumula, se acumula. Y aquí también, pero nunca lo toca. Entonces, ¿cómo deberíamos definir el área? Entero de dónde hasta dónde. Del menos infinito al más infinito. Exactamente, muy bien. Entero desde menos infinito. Ahí está, de menos infinito, entre comillas dice. Desde menos infinito al más infinito. Estos son conceptos, no son reales, ¿eh? Estos números son conceptos. De menos infinito a más infinito de tu función. Entonces, el área bajo la curva está representada por una integral impropia. ¿Cuál integral impropia? La segunda especie, o la tercera. Aquí, mira. Aquí está. Aquí está, ¿viste? Aquí está definido. Coloquemos un rojo. Así está definido. Es fácil darse cuenta que esta es la definición porque el intervalo es de menos infinito al más infinito. Entonces, para poder calcular esta integral de menos infinito al más infinito, tengo que elegir ese cepo. De menos infinito a algo y después de ese algo, al mismo algo, al más infinito. Donde C es un número arbitrario, dice aquí. Entonces, por definición, vamos acá. Ahí está. Voy a seguir a la otra página. Por definición. La integral de menos infinito. Ustedes van a ayudar qué número elijo.
de la función f Creo de que x no de sería x. mejor utilizar el 0. Es que se ve como que es más o menos simétrico. Exactamente, por eso voy a elegir el 0, justamente la pregunta, lo que tú estás diciendo, porque se ve una simetría, ¿no? Entonces, elijo c igual 0, evidentemente, pero hay una simetría. Bueno, eso quería que se dieran cuenta. Entonces, elijo así, pues. Muy bien. Integro desde menos infinito a 0 de f de x más la integral desde 0 a más infinito de f de x. Ahora, si usted usa la simetría, porque podrían usar simetría, si integro de menos infinito a 0 y después de 0 a más infinito, ¿qué me pueden decir ustedes? Pensando en la simetría, desde menos infinito a 0 y después de 0 al más infinito, si piensan como área bajo la curva, ¿es la misma área o no? Sí. Es la misma. Por lo tanto, yo integro desde 0 a más infinito y lo multiplico por 2. ¿Les parece? En vez de estar calculando de menos infinito a más infinito, simplemente calculo de 0 al más infinito y lo multiplico por 2. Entonces, claro que se puede hacer por simetría. Es 2 veces la integral de 0 a más infinito de f de x. Eso por simetría, porque la función es par, ¿no? Esto es, pues, f de x, f es una función par. Esto es, su gráfica es simétrica con respecto al eje y. Eso significa Entonces, función par. Dime. entonces siempre cuando haya que integrar desde menos infinito a más infinito, la gráfica va a ser simétrica, va a tener No, pues, simetría. no, pues. Para este ejemplo, no. Ah, ya. ¿Por qué? Porque esto es una función par. Por eso, par. Si tú reemplazas el x por menos x, la función no te cambia. Eso significa par. Lo que pasa al lado positivo de la x está pasando al lado negativo. Porque si tú calculas f de x y calculas f de menos x, te da el mismo resultado, ¿no? ¿Cuánto vale f de menos x? No, no, sí, sí, he entendido eso, pero pensaba que en este ejemplo, o sea, que eso era, pasaba en todas las integrales que tenían evaluadas desde el menos infinito hasta el más No, infinito. no. Esto se puede hacer porque es simétrica nomás, con respecto al Ya. eje y. O si no se puede. Por eso que estoy escribiendo en paréntesis aquí. Pues f es una función par. Esto es el f de x es igual a f de menos x. Para cada x, no todas las funciones cumplen con esta propiedad. Aquí yo uso la simetría, por eso que digo aquí simetría. Pues esta función puede que no sea simétrica. Puede ser. Entonces, tendría que hacer otro cálculo. Bueno, sigamos. Todavía no he terminado, entonces va a ser 2 veces esta integral. Entonces voy a calcular el límite. Cuando b es grande, por ejemplo, integro desde 0 a b. ¿Qué cosa? Tu función. Voy a escribir aquí. 1 más x cuadrado de x. Bueno, tienes que acordarte cuál es la integral de esta. Voy a colocar en rojo aquí. ¿Se acuerdan cuál es la integral de 1 partido por 1 más x cuadrado? Se lo revolía, ¿Vale? Bueno, se los doy. Es una archiconocida también, arcotangente, ¿no? Arcotangente de x más una constante. Más una constante. Bien, no voy a insistir en eso. Entonces aquí te va a darte arcotangente. Tangente de x. Y eso tú lo evalúas. Ah, no, todavía me falta. Me equivoqué, falta el límite. ¿Qué hora es? ¿Cómo se va la hora? Estoy haciendo. Bueno, 2 veces el límite aquí
Cuando b tiende a más infinito. Aquí esto es arcotangente de x. Pero esta cosa está evaluada entre 0 y b. ¿Eh? Seguimos. Disculpe. Veces el límite. ¿Cuánto me queda ese límite? Bueno, arcotangente de B menos arcotangente de 0. Bueno, si usa la calculadora, arcotangente de 0 en radianes, eso es... ¿Cuánto es arcotangente de 0? ¿0 no? Claro, 0. ¿Y dónde va arcotangente de B cuando B tiende a más infinito? Voy a seguir aquí. ¿Dónde va el arcotangente de B? El arcotangente es una figura bien conocida. Vuelvo a repetir, hagan la gráfica del arcotangente. Tienen los software ahí. Usted hace la gráfica, la función arcotangente, que esa es la herramienta que tienen a mano. Si este fuera el X y este fuera el Y. Aquí hay asíntota, el arcotangente algo así. Voy a pintar de azul, a ver. O de verde. Hay asíntota ahí, algo así. Entonces la que está en verde es igual a arcotangente. Y la asíntota, ¿cuál van a ser? Este es pi medio menos pi medio. Esa es la asíntota. Entonces cuando el x grande, aquí b grande, porque dice b tiende a más infinito, o cuando x grande se acerca a la asíntota pi medio. Entonces esta cosa te va a darte 2 veces, y aquí es pi medio. Menos 0. Bueno, la respuesta es pi. Entonces, por ser un número real, la integral converge, y si converge, converge a pi. Por lo tanto, el área encerrada por la curva vale pi. Luego escribo aquí, luego, para cerrar este problema, el área, que es la integral de menos infinito a más infinito, f de x, vale pi radianes. Pi radianes, chiquillos. O sea, el área acumulada aquí, el área, esa, si tú la sacas la cuenta, te da pi radianes, que es la que tengo acá. Ahí, pi radianes. Ahí está. ¿Puedo volver a la otra un poquito, profe? Al tiro. Ahí está. Definición. Te le voy a colocar los tildes, ¿eh? Definición. Ahí. Ahora, vuelvo a repetir que esto se hizo acá, ese 2 veces, se hizo porque hay simetría, si no, no tendríamos simetría. Así no podríamos haber hecho eso. Ahora hay que calcular las dos integrales. Eso que está aquí importante por la simetría. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasa si tú, ejemplo 3, no sé qué ejemplo voy aquí, 3, pero se pide estudiar la convergencia de esta integral
Y voy a colocar x partido por 1 más x cuadrado. De menos infinito a más infinito. Bueno, solución. Primero, tengo que darme cuenta que si la función es continua en el intervalo o no. Esta que está aquí, ¿es continua o no? Sí, es continua porque es una función racional donde el denominador nunca se anula. Entonces es continua. En ese intervalo. Entonces, por definición, algo parecido a lo que hicimos antes, la integral de menos infinito a más infinito de f de x de x. Ahora no tengo gráfica. Es la integral desde menos infinito a un número c ahí. Nosotros habíamos elegido como 0, más la integral desde c al más infinito de f de x de x. Perdón, desde c ya. Donde c es un número arbitrario. C es un número arbitrario. Número cualesquiera. Bueno, siempre es fácil trabajar con el 0 porque es fácil de evaluar. Así que voy a trabajar con 0. Elijamos c igual a 0. Elijamos c igual a 0. Por lo tanto, la integral dada va a ser la integral de menos infinito a 0, según f de x, más la integral de 0 a más infinito de f de x. Bueno, hay que calcular la primitiva. Calculemos. La primitiva. ¿Cuál primitiva? Esa. ¿Cómo calculo esta integral? Eso hay que calcular. Sin tener gráfica. ¿Cómo calculo esa integral? Ayúdenme, pues, ¿cómo calculo esa integral? Logaritmo. Haciendo un cambio variable. ¿Cuál cambio variable? Una sustitución. Sí, pues. U igual a 1 más x cuadrado. Porque haces U igual, haces eso, el de U es 2x de x. Entonces, en términos de la variable U, x de x, de U medio. Entonces, un medio aquí, de U arriba, y abajo U. Entonces, esto es un medio del logaritmo valor absoluto de U. A una constante, voy a llamar D a la constante. ¿Por qué le llamo D? Bueno, volviendo a la variable original. ¿Por qué cree que le llame D? U es 1 más x cuadrado. Más D, D es una constante. ¿Por qué le llame D y no le llame C? Porque C lo tengo reservado acá, pues. Está reservado aquí, ese C no tiene nada que ver con la constante que está ahí. Por eso le llame D, nada más. Por lo tanto, a ver, una de estas dos integrales, ¿cuál quieren? Cualquiera de las dos. Mira, voy a calcular esa. La integral desde el 0 al más infinito. Voy a hacer un límite.
Cuando b tiende al más infinito. Integro de 0 a b. No, ya lo calculé la integral. Bueno, voy a escribirlo. Yo sé que la integral es un logaritmo de, que así voy a colocar un medio ahí. Límite aquí. Un b tiende al más infinito. Y esa cosa hay que evaluarla en b. Entonces, si tú lo evalúas en b, te da logaritmo de 1 más b cuadrado menos, hay que evaluarla en 0. Esto te va a darte logaritmo de 1. Y el logaritmo de 1 es 0. Así que ese límite voy a seguir aquí. Va a ser un medio del límite cuando b tiende a más infinito del logaritmo de esa cosa. Díganme, ¿dónde va ese límite? Ese. Ese que está en azul. ¿Dónde va? B grande. ¿Dónde va, chiquillos? Cuando B grande. Ahí sí, un número grande. Infinito. Infinito, pues, infinito, evidentemente infinito. Entonces, ¿qué pasa si fuera infinito? Chiquillos. Quiere decir que esta integral, ¿qué pasa con esta integral? Si el límite me da más infinito, esta integral que está aquí, ¿qué pasa? Divergente, ¿no? Diverge, diverge. Por lo tanto, ¿cuándo diverge esta cosa? Cuando al menos uno de los dos diverge. Acuérdense la definición. Mira, aquí está la definición. Voy a volver a la definición. ¿Dónde está la definición? Ahí está. Si ambas convergen, este y este convergen, diremos que la integral del lado izquierdo converge. En caso contrario, se dice que diverge. O sea, basta que una de estas diverja para que la integral del lado izquierdo diverja. Entonces, no tenemos para qué hacer el otro cálculo. Porque ya hicimos un cálculo, lo dimos cuenta, que la integral, esta, diverge. Entonces, ¿para qué voy a hacer el otro cálculo? No hay para qué hacerlo. Inmediatamente uno dice que diverge nomás. Así que finalmente, luego, la integral de menos infinito a más infinito de f de x diverge. Te das cuenta que yo quise hacer este ejercicio porque en el caso anterior yo dije esto dos veces, esto vale solamente porque la función es par, es simétrica con respecto al eje y, o si no, no lo puedo hacer. Con el ejemplo que acabo de hacer aquí, esta función no es par. Entonces no tengo que hacer dos veces, no se hace. Se hace las dos, hay que calcular las dos. Pero como yo sé que una diverge, la integral va a diverger. Esa es la respuesta que di. Bueno, un ejercicio de tarea porque ya no tengo más tiempo. Ejercicio. Dice, demuestre que la integral desde el 1 al más infinito de 1 partido por x elevado a p, p es un número de x, esa cosa converge a 1 partido por p menos 1 si p es mayor que 1 y diverge
en los otros casos. Si P es menor o igual que 1. Entonces lo dejo de tarea. Ok. Voy a dejar de grabar.